en el Evangelio según San Marcos, en el capítulo número 4, versículos del 30 al 41. Es una porción muy conocida. Versículos del 31 al 40, 35 al 41. Dice la palabra del Señor. Aquel día, cuando llegó la noche, les dijo: pasemos al otro lado. Y despidiendo a la multitud, le tomaron como estaba en la barca, y había también con él otras barcas. Pero se levantó una gran tempestad de viento y echaba las olas en la barca, de tal manera que ya se anegaba. Y él estaba en la popa, durmiendo sobre un cabezal. Y le despertaron y le dijeron: Maestro, ¿no tienes cuidado que perecemos? Y levantándose, reprendió al viento y dijo al mar: Calla, enmudece. Y cesó el viento y se hizo grande bonanza. Y les dijo: ¿por qué estáis así amedrentados? ¿Cómo? ¿No tenéis fe? Entonces temieron con gran temor y se decían el uno al otro: ¿quién es este que aún el viento y el mar le obedecen? Que el Señor añada bendición a su palabra. Pueden sentarse, hermanos. En ese versículo número 35, el Señor hace una invitación a sus discípulos y es: pasemos al otro lado. Dentro de la Escritura me llama la atención de las diferentes formas en que el Señor nos invita a unirnos a sus planes, a sus propósitos. Y en algunos casos el Señor nos envía. Por ejemplo, Abraham le dijo: vete de tu tierra y de tu parentela, lo envió. En este caso dice él: pasemos, es decir, él iba junto con los discípulos para ese lugar. En otras veces nos saca como que casi obligados, y usa diferentes formas para que nosotros estemos en ese plan que él tiene trazado. Hasta este momento, en donde el Señor solo les invita y los acompaña a pasar al otro lado, despiden a la multitud y se montan en las barcas. Hasta aquí no hay mayor problema, aunque a través de la Escritura y en la omnisciencia de Dios, en la sabiduría inescrutable de Dios, Él sabe cuáles son, dentro de esos propósitos, cómo va a ser toda esa caminata de nosotros. Nosotros no la sabemos. Ahora, a través de la Escritura, sabemos que la misión era pasar a Gadara, que era una región donde había un hombre que estaba poseído por demonios. Y él iba a hacer una obra evangelística y una obra de liberación en ese lugar. Entonces, en la invitación que se da, él no les explica, no les dice exactamente eso, sino que solo les dice pasar al otro lado, pero tampoco son advertidos de las dificultades que se pueden presentar en el camino, aunque nosotros nos hayamos sometido en obediencia a la voluntad de Dios. Esto quiere decir también que dentro del llamamiento que Dios nos hace para una misión en especial, no garantiza de que no encontremos tribulaciones. Puede que sí, puede que no. Pero tampoco significa que Él no va a estar con nosotros en los momentos de mayor necesidad. Que entendamos que Él siempre nos acompaña y que Él siempre está con nosotros. Era necesario liberar a ese cautivo de esa posesión demoníaca,
y era necesario que los discípulos vieran ese tipo de, de, de trabajo que el Señor hacía a través de su ministerio. Y entonces les invita a pasar, pero rápidamente se habla ahí de una gran tempestad. Cuando ellos comenzaron a navegar, se vinieron unas rachas de viento, un viento muy fuerte, y eso puso en peligro la embarcación, casi se hundía. Entonces ahí dice que se anegaba, esto es inundarse, se inundaba. Y en otra versión dice también que henchía, que eso es llenarse, ¿verdad? Se puede llenar de varias cosas, y en ese caso era de agua, se llenaban. Entonces vemos que las condiciones cambiaron y se presentó una tormenta que golpeaba el barco, que golpeaba la barca, y eso habla de las situaciones difíciles que pueden venir, aunque estemos junto con el Señor y aunque vayamos a hacer obra de Dios, porque ellos iban a hacer obra de Dios con llevar el evangelio a esa región oscura, llena de paganismo y llena de idolatría, etcétera, etcétera. Entonces, iba a haber una gran bendición, así que si usted lee después en el capítulo 5, usted si solo lee el capítulo 5, dice, wow, estos hombres vinieron, estos discípulos junto con el Señor e hicieron una gran obra, y es cierto. Pero la caminata para llegar ahí puede estar llena de dificultades, como lo decía, escollos de nuestra vida que tenemos que pasar, situaciones que se vuelven muy difíciles y que nos llevan a nosotros a pensar si realmente estamos o no estamos en las cosas de Dios o en la caminata que Dios ha dispuesto. Porque a diferencia de los discípulos que oyen la voz de Dios, de nuestro Señor Jesucristo, que les dice pasemos al otro lado, quizás nosotros no tenemos esa voz audible de Dios, pero nos embarcamos en diferentes cosas ministeriales, en diferentes actividades nuestras que son a título personal, y nosotros esperamos pues que Dios esté con nosotros, si es que lo hemos tomado en cuenta, si hemos orado y se llega a ese discernimiento, a dar ese paso de que Dios va con nosotros en algo que nosotros hemos pensado como familia, como empresarios, como hijos de Dios, etcétera, etcétera, que ese es lo que Dios esperaría que nosotros hiciéramos. Como les decía, en otras ocasiones Él nos va a enviar adelante y se nos va a unir, como en otra ocasión ocurre en los evangelios, en donde son enviados y a mitad del lago se les une el Señor en el momento justo de la necesidad de ellos en que piden auxilio. Aquí vemos entonces que las olas empezaron, sobrevino una gran tempestad y comenzó a entrar el agua en la balsa. Y yo no sé quiénes han estado en alguna ocasión en una balsa que casi se llena de agua o que se está inundando. Es una sensación muy fea, sobre todo cuando hay temor de, aunque se pueda nadar, de sentir el temor de que uno se va a ahogar. La diferencia en que podemos experimentar en lo físico nosotros eso es que acá eran hombres experimentados en la navegación en ese lago precisamente. Estaban acostumbrados al clima, conocían los tiempos, conocían las corrientes, conocían todo exactamente acerca de ese mar o de ese lago, que era muy grande el lago y por eso le llamaban mar, y ellos lo conocían. Pero también eso nos enseña a nosotros que aunque nosotros seamos conocedores de un tema, especialistas en un tema financiero, cualquier cosa que nosotros, en un negocio que nosotros seamos expertos, no significa que en una crisis nosotros nos vamos a sentir quizás, ¿verdad?, con temores, aunque en lo secular nosotros tengamos el conocimiento pleno de cómo resolver, pero llega un momento en una situación de crisis que la misma crisis
nos afecta de tal manera que no nos permite pensar, no nos permite tomar decisiones claras, porque nos afecta la situación difícil en la que nosotros estemos. Y eso justamente pasó con los discípulos, porque allí en ese verso 35, cuando dice que en el verso 37, pero se levantó una gran tempestad de viento y echaba las olas en la barca de tal manera que ya se anegaba, dice. Y él, el Señor Jesús, estaba en la popa, durmiendo sobre un cabezal, y le despertaron y le dijeron: Maestro, ¿no tienes cuidado que perecemos? Entonces, los expertos en la navegación, los expertos en la pesca, los propietarios de las barcas, tuvieron temor. Como cualquiera de nosotros puede llegar en un momento a sentir temor. Por muy expertos que seamos y por muy exitosos que nos consideremos, en algún momento dado sentimos temor. Y llama la atención que ellos sienten la confianza de acudir al Señor cuando el Señor no era un experto en navegación. Le dicen maestro. Él estaba enseñando acerca del reino. Él ejemplificaba con lo que sabía y conocía. Sabemos que usaba un oficio de carpintero, pero no en la navegación. Pero al ver la paz y la tranquilidad del Señor Jesús y verlo dormir, que estaba cansado, habían sido días muy difíciles de trabajo, era una jornada muy difícil, era la tarde, habían estado trabajando mucho en la obra, y al verlo descansar, ellos hacen este comentario. Simplemente son hombres asustados. Entonces, implícitamente reprenden al Señor. Y creo que en más de alguna ocasión a nosotros nos ha pasado de que estamos en una situación difícil y nosotros como que buscamos de alguna manera reprocharle al Señor o de echarle la culpa al Señor de la situación en la que nos encontramos. Al final era el Señor el que les había dicho que pasaran al otro lado. Entonces ellos hacen de alguna manera responsable de la situación al Señor, y también de alguna manera les molesta ver la tranquilidad con la que está el Señor en medio, ¿verdad?, de un aguacero, en medio de un oleaje, ¿verdad?, tremendo, en el cual el Señor reposa. Pero esa actitud de no tienes cuidado que perecemos, eso era el resultado de una incredulidad de ellos y del temor que los había invadido. Y ojo con esto, porque siempre he creído que cuando nosotros desconocemos es cuando nosotros entramos en crisis. Cuando nosotros desconocemos un tema, entramos en crisis. Cuando nosotros desconocemos un tema, entramos en pánico. En pánico, sí. En cualquier cosa que nosotros desconozcamos. Como me he movido en un mundo profesional de donde veo maquinaria y veo equipos, veo elevadores, que es una de mis tareas favoritas. Entonces, cuando ando en el elevador, me gusta usarlos mucho para ver cómo se comportan, etcétera, etcétera. Veo muchas cosas ahí adentro. Usted solo ve unos cuantos botones y la puerta, pero yo veo muchas cosas. Entonces, cuando las personas se da un problema de que no abre la puerta o se detuvo en algún momento dado, entonces la gente entra en crisis. Entonces, una de las más comunes es creer las personas, es un mito, de que se van a asfixiar ahí adentro. Entonces siempre les digo yo, no es como la refrigeradora, que la refrigeradora es una cajita hermética, herméticamente sellada. Y entonces ya le digo, mire, si usted observa aquí abajo, ve una grieta que por ahí entra aire. Si usted ve aquí, hay una grieta que entra aire. Si usted ve aquí, hay una especie de tráqueas que están detrás de un revestimiento
de un forro que le han puesto, pero que permite la circulación de aire. Y aparte de eso, en muchos casos, lleva, por regla, lleva unos inyectores de aire, un ventilador o extractor, como sea. Entonces, pero el pánico, para el que no sabe, es tremendo, y no juzgo la condición, porque podría ser la mía si yo desconociera del tema. Igual en alguien que cae a una piscina por error, y es una parte honda, en donde se desprende de la orilla. Entra en una crisis, entra en un pánico, porque sabe que no puede nadar y que en algún momento dado se puede ahogar. Entonces, esas situaciones son por el desconocimiento. Si la persona pudiese nadar perfectamente, ¿verdad?, usted la tira desde pequeño a la piscina y él sabe cómo sobrevivir ahí, no le va a dar temor o que lo amenace, que te vamos a tirar a la piscina. Pero si alguien puede nadar, él solito se va a tirar y le va a decir, vaya, ¿cómo así? Y va a hacer ahí un montón de piruetas, ¿verdad?, que no le va a afectar. Pero el punto es cuando nosotros no somos conocedores del tema. Entonces nosotros vamos al médico y hay situaciones por desconocimiento que nos causan una gran angustia. Y a veces solo es los exámenes, pero el desconocimiento nos lleva a creer que puede pasarnos lo peor. Hace algunos años tuve una crisis de colitis y era tan reincidente la colitis, y me la trataban en el Seguro Social, pero era reincidente, siempre me repetía y me estaba molestando demasiado. Entonces ya cuando comentaba eso yo, había gente que decía, no, entonces mira, quizás tenés tal cosa. Entonces lo llevaban a escenarios a uno de que uno se afligía. Entonces yo empezaba a pensar lo peor. Entonces estaba entrando en crisis y tenía temor. Pero luego de que ya busqué un especialista particular y ya el especialista vio, y luego otro especialista y vio, y ya ellos dijeron, bueno, tenemos que dejar estos tipos de exámenes, y ya los dejaron. Y ya con el resultado de los exámenes, aunque no podía leerlos yo, pero el hecho de los exámenes se los dan a uno y no hay mayor advertencia, entonces yo dije, bueno, no está tan mal el escenario. Y ya cuando los ve el doctor y ya le deja solo pastillitas a uno y dieta, porque hay que hacer mucha dieta, eso es para todos, la dieta. Entonces con la dieta y las pastillas, los medicamentos, entonces ya a uno ahí se tranquiliza. Pero para llegar a esa tranquilidad pasó un tiempo en donde uno se está muriendo, uno siente que le va a pasar algo tremendo. Y así es la crisis, ¿verdad? Cuando en el Señor nos metemos, porque la mayor parte de veces nos metemos en situaciones que son difíciles. Y entonces, al no verle la salida, o al no ver nosotros la respuesta que nosotros esperamos, creemos que ahí nos vamos a ahogar, que ahí nos vamos a morir. Se nos olvida, en primer lugar, que quien nos ha invitado a ir en este viaje es nuestro Señor Jesús. Se nos olvida eso. Se nos olvida también que Él va junto con nosotros. Y se nos olvida también que Él es Dios y que Él manda, si Él es capaz de mandar la naturaleza, de darle órdenes a la naturaleza, es capaz de cuidarnos a nosotros que somos sus hijos, ¿verdad? Porque Él nos escogió en esa elección preciosa. Entonces, los discípulos asustados ahí reprendieron al Señor Jesús, y Él vino y lo primero que hizo fue reprender Él al viento y a la tormenta. Y estos obedecieron a sus órdenes. Solo al Creador es capaz de obedecer la naturaleza misma. Es decir, solo a Dios. Solo Él puede calmar tormentas, puede abrir mares, ¿verdad?, secar ríos, detener los vientos, detener el movimiento de rotación, etcétera, etcétera. Solo Dios puede hacer eso, ¿verdad?, porque Él es Dios y soberano.
Entonces los discípulos a medias ahí comprendieron de que había una manifestación de parte de su maestro, una manifestación superior, que era el mismo Dios con ellos. Entonces el Señor no toma en cuenta en ese momento la incredulidad y el temor que ellos tenían, sino que lo que hace es justamente salvarlos. Porque en otro evangelio dice, sálvanos que perecemos, le dijeron a él, en otro de los evangelios. Entonces, lo que hace el Señor justamente es eso, salvarlos. Pero todos aquellos hombres acostumbrados a pescar, a navegar, a trasladarse en ese lago que era profundo, ¿verdad?, tenían un temor. Se cegaban en ese momento de las capacidades que ellos podían tener y definitivamente no encontraban cómo resolver. Entonces, los discípulos se asustaron porque la tempestad los amenazaba con destruirlos. Y parecía que nuestro Señor Jesús se daba ahí, no se daba ni cuenta, ni se preocupaba de lo que estaba pasando alrededor. Es cierto, era una tempestad física, pero hay tormentas que se producen también en otro sentido y que nos van a afectar. Piense en la tormenta de su vida, en las circunstancias que le provocan a usted una gran ansiedad. Porque a veces estamos en nuestro lado de confort, en nuestra zona de confort. Usted tiene una zona de confort donde usted se siente bien. Usted está amurallado ahí, usted está techado, usted está sobreprotegido ahí y muy bien. Pero que lo saquen de su zona de confort, ¿cómo reacciona? O mejor dicho, ¿cómo reaccionamos? Allá por el 2000, yo estaba en una empresa trabajando, el Señor me había permitido llegar a esa empresa y tenía un buen puesto, buenas prestaciones, buen salario, ¿verdad? Tenía todas las condiciones, pero súper favorables, que cualquiera que está buscando un progreso o buscando una posición en el área, ¿verdad?, de ingeniería, se sentiría muy bien, se sentiría realizado. Y así me sentía yo, realizado definitivamente. Y entonces el Señor un día sacudió el árbol y me sacó de mi área de confort. Y de la noche a la mañana cambiaron los propietarios de la empresa y dijeron, esta división la vamos a cerrar. Y en esa división que se cerraba iba incluido yo. Y entonces fue difícil. De la noche a la mañana estaba pensando, ¿qué voy a hacer? Fíjese bien, ¿qué voy a hacer? Porque esa era mi naturaleza. ¿Qué voy a hacer? ¿Y cómo voy a resolver? ¿Y ahora con qué voy a mantener mi casa? O sea, todo era, ¿qué voy a hacer yo? Porque tenemos un grado de responsabilidad, todos aquellos que trabajamos, que llevamos un sustento, llevamos una función económica, llevamos algo para estabilizar o para apalear o para ayudar integralmente a una familia. Pero ¿qué tal en ese momento en donde se te dice, ya eso no? Y tú estás acostumbrado a recibirlo mensualmente, no se te había ocurrido que se te podía ir y no tienes ahorros, no tienes otro trabajo en ese momento. Lo que sí tienes son un montón de gastos y un montón de deudas. Y que de repente al día siguiente eres un desocupado totalmente. Entonces, ¿qué voy a hacer? Y así fue. ¿Qué voy a hacer? Y eso me entró una ansiedad y comenzó unas noches de desvelo en donde yo trataba de no molestar a mi esposa para que no se inquietara, pero en la noche estaba pensando qué voy a hacer, qué voy a hacer, qué voy a hacer, qué voy a hacer, y eso inevitablemente. Pero hablaba también de mi inmadurez, de la confianza que yo debería de tener en el Señor, ¿verdad?
Años después el Señor, por la piel, entró a saber cómo confiar en el Señor. Y a saber que si Él hace algo y si Él permite algo, es porque Él también tiene una respuesta. Si somos considerados hijos de Dios, si somos hijos de Dios, todos los que estamos acá, definitivamente que Él se debe preocupar por cómo resolver una situación en la que nosotros estemos pasando que sea de dificultad. ¿O no lo creen así? ¿Cree usted que un bebé está preocupado de cómo va a ser su papá, si va a trabajar horas extras y no va a trabajar horas extras, si le van a pagar, si le van a adelantar el 15, si va a prestar y no va a prestar? Él va a llorar a la hora en donde él tiene necesidad de comer y va a comer. Pero ¿por qué llega una etapa de nosotros en donde no podemos nosotros depender de esa forma de Dios? La respuesta se las había dicho: por desconocimiento. Y el desconocimiento nos lleva al pánico. ¿Y sabe cuál es el desconocimiento de nosotros? De conocer quién es nuestro papá. Conforme nosotros vamos creciendo y madurando y vamos conociendo quién es el que realmente nos ha tomado por hijos, entonces empieza nuestra naturaleza a menguar y definitivamente empezamos nosotros a confiar. Podemos dar entonces ese paso cuando al bebé se le dice: vaya, vas a dar tu primer pasito, y él ahí está, el bichito todo tembelique, que siente que el mundo es bien grande y está ahí y da el primer paso, está dando su primer paso de confianza. Y llega un momento en que después que no los detenemos, que allá andan, pues, hasta para ponerles el diaper tenemos que andarlos siguiendo y corriendo para cambiarlo. Entonces ya creció, ya sabe que ahí está quien lo cuida. Entonces de la misma manera somos nosotros. Estamos en un aprendizaje en las cosas de Dios. Y entonces entre más nosotros vamos confiando en el Señor, en donde nosotros vamos dependiendo de Dios, creyendo que Dios está con nosotros, creyendo que Dios está allí, entonces empieza una forma diferente de ver las cosas, y eso quita toda ansiedad, toda angustia y toda preocupación de la mente en nosotros, que nos ataca y casi nos destruye, porque a veces nos paraliza una situación difícil. A veces estamos en situaciones económicas que quizás para otros no es nada, para nosotros es mucho. Pero ¿por qué no confiamos en el Señor? ¿Por qué no dependemos de Él? ¿Por qué no le decimos: Señor, tú has permitido cerrar esta puerta, tú entonces tienes otra puerta para mí que vas a abrir? Y eso lo comprendí yo años después, pero entró por los huesos, entró por la carne, entró por la piel. Y un día estudiando Isaías, cuando vi lo de Ciro, y en donde dice que el Señor quebraba cerrojos de bronce y derribaba puertas, y las puertas que él abría nadie las podía cerrar. En esa ocasión, años después, entonces, porque nunca me desamparó el Señor, nunca me dejó, o sea, el día que yo salí de ese trabajo, ya tenía yo firmado otro trabajo. Pero en el momento en que corrió la noticia de que nos iban a despedir, yo no tenía nada, absolutamente nada, y me preocupé y no dormía y no dormía y no dormía. Y mire, el Señor bien tranquilo me tenía ahí preparado y me dijeron: vas a estar un mes aquí más, porque en lo que ordenamos las cosas tú no te vas. Y el siguiente te vamos a tener otro mes más, pero tú no te vas. Y en todo eso, ¿verdad?, se estaban abriendo puertas que yo ni sabía. Y cuando me dijeron: hoy sí, y aquí está tu finiquito y hoy te vas, yo ya tenía trabajo. Y fue continuo, por la misericordia de Dios, fue una continuidad. Y después yo dije: pero no es el mismo trabajo, no son las mismas prestaciones. Y empecé a quejarme y a quejarme, y así pasé por muchos años quejándome. Y llegué a otro trabajo y lo mismo, me seguía quejando. Pues sí, pero yo añoro, ¿verdad?, un trabajo como de antes. Entonces yo vi que yo pasaba orándole al Señor mucho por un cambio de trabajo, pero le decía como lo quería. Yo lo quiero así, yo lo quiero así, yo lo quiero así, yo lo quiero. Y nunca llegó.
Hasta que un día le dije, Señor, dame el trabajo que tú quieras darme. Ya no me voy a gastar, Señor. Ya no te voy a pedir yo, Señor. Y eso lo compartí una vez aquí. Ya no voy a andar ahí preocupado de que así lo quiero y que quiero que los jefes sean así, y etcétera, etcétera, etcétera. Como tú quieras, Señor. Y voy a entender que es como, y si tú no me mueves, Señor, voy a entender que tú no me quieres mover. Y entonces eso trajo paz a mi corazón. Y eso me trajo tranquilidad. Y quitó toda esa gran ansiedad, ¿verdad?, que yo mantenía. Así el Señor nos da las opciones, ¿va?, de preocuparnos o de depender de Él. Debemos de suponer y entender que a Jesús le importamos nosotros. Cuando el pánico quiere hacer algo, de hacernos presa a nosotros y destruirnos, usted debe de confesar esa ansiedad al Señor, cualquiera que sea. Confíe en el Señor y Él va a cuidar de usted. Y se lo digo por experiencia realmente. Y yo creo que muchos tenemos esas experiencias. Y si nosotros testificáramos, nos daríamos cuenta de que Dios es grande y maravilloso. Y entonces, en aquellas cosas que usted se ocupa, en las que usted pasa preocupado, que le causan cierto malestar a usted, usted no lo confiesa, pero usted siempre tiene como que arrastra esa carga, usted debe darse cuenta de que no va a ser capaz de resolverlo usted. Por muy expertos que eran los pescadores que estaban en la barca, por muy conocedores y muy dueños de la barca, no eran capaces de sacar a flote la empresa. Fue necesario, ¿verdad?, buscar del Señor. Y ahí dice que lo despertaron. ¿Ustedes creen que el Señor iba a estar dormido? Lo que estaba viendo el Señor era la posibilidad de resolución de ellos. Y fíjense que surge eso justamente después de que Él ha estado enseñando. Y eso es triste incluso en la iglesia. Usted está recibiendo un mensaje y se le está explicando cómo, ¿verdad? Y allá afuera está el problema y usted allá entra en pánico, no sabe qué hacer. Como que no le acaban de enseñar. Y entonces la palabra fue tirada al aire. Porque se le prepara, usted pide, usted le ora al Señor y usted sabe que no hay una voz audible de respuesta de parte de Dios. Pero cuando usted lee su devocional, a veces en la lectura usted encuentra la respuesta de parte de Dios. Pero la respuesta de parte de Dios también se da a través de la predicación. Muchas de sus necesidades son dadas las respuestas aquí. Muchas de sus inquietudes son resueltas aquí. Pero también aquí a veces hay mucha advertencia de lo que le espera allá. ¿Y cómo es posible que el Señor le diga qué le va a pasar y usted no tome en cuenta el mensaje que Él le ha estado dando? Entonces, hace muchos años nos enseñaron de que somos oidores olvidadizos. Aquí dentro el mensaje y aquí salió. Y entonces a la primera entramos en pánico. A la primera nos entramos en crisis y nos quebrantamos y sentimos que el mundo se nos cae. Y no hemos sido levantados nosotros como hijos de Dios, como discípulos de Dios, como obreros de Dios, para entrar en pánico. Imagínese ese temblar en este momento y que usted pasara llevándose a medios hermanos ahí encima, corriendo uno encima de otro ahí, botando a los más ancianos o botando a los niños porque usted quiere salir ya, va. Qué tremendo sería, va. Así que no vaya a temblar porque lo va a evidenciar. No vaya a permitir, Señor, porque va a evidenciar a los que entran en pánico. Me recuerdo que una vez vivía en Apopa y teníamos una casita chiquita. Y entonces mi madre tenía la costumbre de arreglarme el cuarto y a veces me le cambiaba de posición la cama.
Pues le daba vuelta para un lado, a veces la estaba viendo para otro, y una vez tembló, y solo oí que dijeron, Fernando, está temblando, y yo, ¡pum!, contra la pared me dio un sopapo en esas casas del fondo que son unas paredes que son fundidas, de un ladrillito así caladito. Un gran sopapo y me dijo, Fernando, está temblando, aquí me voy a quedar dormido, le dije. Acostado, aquí me voy a quedar acostado, le dije. Pero me había dado un gran golpe, tremendo, porque en los movimientos de cama se me había ido el rumbo a mí donde estaba ubicado. Y muchos andamos así, dándonos unos grandes golpes, ¿verdad? Porque estamos desubicados de las cosas. Dios nos está guiando, Dios está ahí con nosotros. Sabían dónde estaba el Señor y ellos entraron en ese pánico, y lo peor que cuando entramos en ese pánico le reprochamos a Dios, y eso no debe ser. ¿Cómo le vamos a reprochar a Dios? ¿Cómo le vamos a echar la culpa al Señor? ¿Cómo vamos a creer que Él no está preocupado por nosotros? Somos nosotros los que nosotros tenemos esos problemas. Pero así es nuestra naturaleza, y Dios quiere ayudarnos en eso. Cuando el pánico quiere hacernos presa, ¿verdad?, entonces usted debe confesarle, les decía, la necesidad a Dios. Y no solo confesarle, sino que también confiar de que Él va a cuidar de usted. Él cuida de nosotros. Dios a veces nos libra de los problemas, nos salva durante el problema, o nos salva aún de la enfermedad o de la muerte física, para glorificar su nombre. Pero también a veces deja que acontezcan situaciones en nosotros que parecería que Dios no está en el asunto. Según lo que hace el Señor acá, es una respuesta inmediata a la necesidad de ellos, y después les reprocha a Él, sí les reprocha con autoridad su falta de fe. Amén. Los discípulos andaban con el Señor Jesús, pero subestimaron el poder de Dios. Habían visto milagros tremendos, pero no comprendían ellos todo ese poder del Señor y cómo se podía aplicar a todas las situaciones de la vida, no solo de ellos, sino que del entorno. Entonces el Señor Jesús había estado con ellos, y pese a ello, entonces ellos seguían igual, sin un cambio absoluto por el desconocimiento. Igual nosotros, hace muchos siglos el Señor vino por nosotros, ha estado con nosotros, nos han capacitado, seguimos recibiendo la instrucción, y nosotros seguimos como desconociendo a Jesús. Y eso se nota en nuestras oraciones, y eso se nota en nuestra inmadurez, y eso se nota en nuestra pobre vida cristiana que nosotros tenemos. Se nota, lastimosamente. Pero el Señor Jesús no quiere eso, no quiere ese tipo de excusas. Él quiere que nosotros podamos resolver. Si bien es cierto, no les fue dado esa autoridad del dominio de los elementos naturales en ese momento, pero el Señor quiere que ellos tengan la seguridad y la confianza de que Dios va a ayudarlos, y los iba a ayudar en el momento. El Señor Jesús contrasta el miedo con la fe en esta porción, e iguala al miedo con la falta de fe. Fíjese bien, iguala al miedo con la falta de fe. Aquí la fe significa la confianza en el poder de Dios para enfrentar una crisis. Un poder que debe estar presente y activo en nosotros por medio de nuestro Señor Jesucristo. La principal lección que nosotros debemos de aprender de esto es que la reprensión del Señor Jesús a sus discípulos era por la falta de confianza que ellos tenían en Él. Tenemos que aprender nosotros a confiar
plenamente en el Señor. El confiar plenamente en el Señor comienza desde el momento en que usted recibe el mensaje. Dijo el hermano Mauricio que eran las paletas, dijo. Recibe el mensaje, recibe la instrucción. Usted está en su caminata, usted está en su empresa, usted está en su negocio, usted está en su trabajo, usted está en su familia, usted está siendo enviado o está siendo acompañado por parte del Señor a una tarea, a una función, y usted debe de entender de que si ha comenzado esa buena obra, como dice el apóstol Pablo, Él la va a perfeccionar en usted. Así que vamos a orar para que el Señor quite todas esas inseguridades, todos esos temores y todos esos miedos que florecen en nosotros y que no deberían de brotar ya. Amén. Como cantamos con esa alabanza tan preciosa, si Él va en nuestra barca, no debe de importar la tormenta, ¿verdad? Si usted puso atención a la porción, el Señor decía, pasemos al otro lado. Si el Señor lo invita a pasar al otro lado, a los discípulos, es porque iban a pasar. El Señor no les dijo a medio lago los voy a ahogar. No les dijo a medio lago se van a morir. O ustedes se van a regresar porque no van a poder pasar la tormenta. No. Les enseñó a enfrentar sus temores. Les puso en evidencia de que por más instrucción que Él les estaba dando, era necesario de parte de ellos activar esa fe, esa esperanza. No importa la situación difícil en la que seas sometido, en la que estés pasando. No importa la situación difícil en tu trabajo. Aprende a confiar en el Señor. Aprende a delegarle al Señor. No trates de resolver tú. Te lo garantizo, te lo aseguro. No podemos. Yo no pude. Pero es una preciosa noche en donde tú te puedes rendir al Señor y decirle, Señor, que sea tu voluntad. Resuelve tú, yo no puedo. Yo no aguanto, Señor. Pero sé que esta carga no me va a destruir. Porque en esta noche he entendido que tú me vas a ayudar. Mira, hermano, no importa que nos hayamos equivocado en las decisiones. Es cierto, vamos a pagar un precio por malas decisiones. Yo he pagado precios altos por decisiones equivocadas, por no tomar en cuenta al Señor. Pero en el momento en que le he dicho, Señor, ayúdame, perdóname. En el momento en que le he dicho, Señor, me equivoqué, me he retrasado 3 meses, 6 meses, 1 año, 2 años, me he retrasado, Señor, porque ahora debería estar al otro lado. El Señor ha estado allí para ayudar. Se ha tomado el tiempo el Señor para estar conmigo.
se ha mojado junto conmigo ante la tempestad, pero su vara y su cayado me infundirán aliento. Porque sé en quién he creído y sé que Él es el verdadero gigante, y que en medio de la dificultad y en medio de la prueba no permitirá que resbale, no permitirá que caiga, no permitirá que mis enemigos se burlen de mí. Precioso Dios, quiero conocerte más, Señor. Quiero conocerte más para entender cuánto me amas, para saber que estoy en tus planes. Gracias, Padre Celestial. Lo que necesito es tenerte siempre junto a mí. Si no estás conmigo, no tengo razón para vivir. Si no estás conmigo, día y noche siempre buscaré oír tu voz. Lo que necesito es tenerte siempre junto a mí. Si no estás conmigo, no tengo razón para vivir. Si no estás conmigo,